Hola, hola y bienvenidos a mi canal Invocando a Fisher. El día de hoy tuvimos una ronda bastante interesante con un duelo bastante esperado también, el de Caravana contra Magnus Carlsen, una partida que finalizó en tablas con un juego magistral de ambas partes, principalmente de Magnus. Pero he decidido traerles esta partida de Sipenko contra David Antón, el niño Antón, en la que Sipenko nos va a dar una clase de juego posicional y de cómo también la paciencia logra vencer y hacer que una posición colapse. Muy bien, voy a tratar de explicar brevemente. Es una partida un poco densa, un poco lenta, entonces explicar no de forma tan profunda ciertos momentos. Las blancas empezaron con E4, las negras contestaron E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4 y caballo F6. Esta es una de las líneas típicas del repertorio de David Antón, que le gusta jugar de forma abierta, capturar en E4. Y aquí las blancas podrían jugar D3, jugando una anti-berlinesa, pero deciden jugar en roque corto y sorprende que no haya elegido sus líneas naturales, sino alfil E7. Obviamente estos jugadores están súper preparados en todas estas líneas. Las blancas juegan D3 y D3 obviamente prácticamente obliga a jugar B5 porque si no las blancas estarían capturando en C6 y luego el peón D5 estaría desprotegido. Entonces alfil B3 y D6, una jugada también bastante importante porque ya las blancas amenazan jugar A4 y como la torre está suelta se estaría amenazando capturar en B5. Y ahora entonces las negras tienen la salida del alfil por D7. Las blancas realizan una jugada bastante curiosa, una jugada no tan común, la jugada alfil de 2, pero que es flexible y que controla la casilla A5, el salto del caballo por esta casilla atacando el peón de B3. A lo cual normalmente lo que se juega aquí es C3, pero alfil de 2 cumple ese propósito. Las negras juegan alfil G4, una jugada que en otras posiciones suele ser dudosa, pero que en este caso se justifica porque viene acompañada del posible salto del caballo en D4, amenazando capturar en F3 y deteriorando la estructura del enroque y debilitando la posición del rey. Por eso en este caso las blancas se ven en la necesidad de jugar C3 y eso nos da la sensación entonces de que esto fue una pérdida de tiempo. Pero veremos que en estas líneas que son más posicionales, no son de este juego de peón rey abierto, de ataque violento, se puede muy bien justificar. Las negras juegan alfil H5 y las blancas juegan torre 1 defendiendo el peón y preparando el posible avance de 4. No de forma directa, porque por la clavada del caballo las negras podrían capturar en D4 ganando un peón y amenazando exactamente lo mismo que ya se había mencionado antes de deteriorar la estructura de peones. Las negras juegan caballo 5, alfil C2 y juegan C5 controlando mejor el punto de 4 y dándole una salida a la dama también. H3 es una jugada muy interesante en este momento porque impide el regreso del alfil por la casilla G4 para volver ya sea E6 o D7 a una mejor diagonal. De hecho, la mejor diagonal sería esta. Las negras juegan en roque corto y alfil C1 nuevamente. Regresa a su casilla de origen, pero para posibilitar la salida del caballo a D2, F3, G3. Y diríamos, bueno, pero ¿por qué no va a una casilla más activa como G5? Vendría simplemente H6, no sería bueno cambiar entregando la pareja de alfiles y regresar hasta H4 para mantener este ataque un tanto artificial, dejaría a este alfil en la misma situación de este alfil de H5. Entonces las negras regresan y viene la maniobra típica. Las negras reaccionan en el centro rápidamente. En este caso no tanto para cambiar en E4, sino para generar un control más denso sobre el punto D4 y ganar bastante espacio. Las blancas siguen con su plan, las negras también. Llegan hasta G3 y va el alfil hasta G6 controlando las casillas F5 y H5 y aunque el alfil no está muy bien allí, al menos cumple esa función. Las blancas vuelven a jugar su alfil para activar y unir sus torres. Las negras traen la torre a C8 porque posiblemente se va a abrir la columna C. Las blancas hacen lo suyo, las negras siguen también mejorando sus piezas y se conectan las torres de las blancas. Las negras traen el alfil hasta F8 y viene esta curiosa jugada, la jugada dama F1, que podría tener su justificación en una enseñanza que también recibí hace tiempo de un maestro FIDE en Cali, que me explicaba
que cuando no se puede mejorar más la posición, hay que realizar jugadas neutras que no deterioren la posición. Y en este caso, la dama en F1 no deteriora la posición, es una jugada de espera para ver qué pueden hacer las negras aquí. Las negras juegan su dama también, las blancas traen la torre hasta D1 y aquí ya Zipenko se decide a jugar el caballo para tomar la casilla F5. Las negras se regresan hasta D8 amenazando el truco táctico elemental de caballo por E4 porque este caballo está suelto, pero entonces las blancas juegan a F5. Las negras empiezan también a maniobrar con sus piezas y nuevamente la dama regresa a un juego un poco más activo. La dama negra también viene hasta F6 y vamos a ver cómo esta jugada, la jugada C4, es un tanto dudosa, pero al final termina funcionándole a Zipenko. Esta jugada debería calificarse como prácticamente mala, pero vuelvo a insistir en el intento de darle un poco de dinamismo a la posición, empezar a abrir el juego, termina funcionando. Las negras van hasta B8 para tomar la columna semiabierta y ya generar un ataque sobre el punto B2. Y las blancas juegan G3 con la intención, en este caso, de defender el caballo de H4 y poder también tener una casilla por donde pudiesen regresar. Las blancas juegan hasta B1, defendiendo el peón de A2, ya que el caballo entró en B4, no sería bueno cambiar en este caso. Y las negras empiezan a maniobrar por C8 para venir hasta D6 o E7 tratando de expulsar, ya que el alfil está aquí, puede capturar y venir con el caballo para expulsar el segundo caballo que va a entrar en F5. Pero en este caso las blancas se adelantan y traen de regreso el caballo para que no se justifique esta maniobra del caballo que ha regresado por C8 y D6. Las negras amenazan directamente el peón de H3, rey G2 para defenderlo, caballo D6, caballo F3, alfil E7 y A3. Y aquí es donde llega el contrajuego de Zipenko que terminará llevándolo a ganar la partida. Caballo C6, B4 y la clave de este avance radica en alternar antes de tomar el peón a C5, amenazando el caballo, obligando al caballo a retirarse y no tiene una buena casilla y las blancas pueden tomar quedando con un fuerte peón pasado en C5 y ahora este alfil va a venir por D3, por C4 y finalmente por D5. Vamos a ver esta maniobra tan interesante para mejorar un alfil que estuvo mucho tiempo en una posición bastante pasiva y se va a convertir en una pieza bastante fuerte. Las negras en cambio llevan su alfil a F6 y veremos cómo esta jugada será ya una de las últimas jugadas malas de la partida que hace que finalmente la partida colapse. Alfil D3, como lo había mencionado antes, alfil por, alfil aquí, no hay ninguna prisa por tomarse este peón, se puede mejorar la posición, ahora sí, y alfil D5. Este alfil en D5 cumple varias funciones, ataca el caballo, está atacando el punto F7, apoya el avance del peón, de manera que queda magnífico en esta posición, a diferencia de su homólogo, el alfil de F6, que está completamente mal en esta posición, no ataca absolutamente nada y no está defendiendo realmente nada, porque esto no es una amenaza en ningún momento. Entonces este alfil está bastante mal. Las negras juegan su caballo, las blancas no prestan atención a esta amenaza porque por ahora no representa mayor dificultad. Ahora sí toman. Viene la jugada G5 tratando de darle vida a este alfil y tratando de impedir también la posibilidad del avance de F4. Las blancas regresan. Viene el alfil E5, toman la columna abierta. Viene otra magnífica jugada para seguir impulsando el peón. Efectivamente avanzan. Antón trajo la torre F8 para defender un poco mejor F7, pero este ya es una posición bastante pasiva. De hecho, regresa la otra torre, entrando nuevamente en una posición muy pasiva, tratando de defenderse, pero ya su posición está completamente perdida. Viene aquí para tratar de defender en C7, y viene una jugada muy interesante que es torre B7, y si las negras capturan, pues simplemente el peón estaría mucho más cerca de la coronación. Aquí las blancas ya están absolutamente ganadas. Las negras juegan G6 y viene la jugada dama D2, una jugada posicional muy fina que amenaza H4 y entrar con la dama en H6 y fijémonos que también G6 es una debilidad porque el alfil está clavando el peón de F7. Aquí las negras jugaron de este modo, cambiaron
Y ahora fijémonos antes de la jugada final H4 que también las blancas tienen la entrada de la torre en A8. Entonces las negras están completamente dominadas por donde lo veamos. Sin embargo, aquí jugaron y después de dama H6, torre C8, simplemente dama por G6 y David Antón abandonó. Una partida magnífica, una partida de ataque, una partida, perdón, de ataque no, de ataque al final, de contraataque. Realmente el final de la partida es lo más valioso cuando Esipenko logra activar, y es tal vez lo más interesante de la partida, este alfil hasta la casilla D5 después del avance B4. Muy bien, por allá tengo al gato maullando que me acompaña en la grabación de las partidas. Así que gracias por acompañarme el día de hoy. Veremos qué sucede. Nos llevamos también la sorpresa de que Giri es el que ahora entró a estar en el primer lugar y Esipenko está en el segundo lugar de la tabla. Así que vamos a ver qué nos depara el día de mañana este torneo Tata Steel. Así que gracias y nos vemos. Chao, chao.